el último estudio que hicimos, estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia glorificada, el propósito de glorificar a Dios. Y quiero seguir un poco con ese tema. Es un tema difícil en el sentido de que va a requerir un poco de discernimiento y madurez para entenderlo. Con eso no estoy diciendo que no lo vayáis que no lo seáis, ¿okay? Lo que estoy diciendo es que hay que romper a veces, como dice la palabra de Dios, los odres viejos, los cántaros viejos, la tela, hay que poner tela nueva en remiendos nuevos en tela nueva, no remiendos nuevos en tela vieja. Y estamos hablando del tema de la iglesia de Cristo, Cristo glorificado. Ese es el tema que más me importa ahora mismo en este tiempo que estamos viviendo, el tema que creo yo que está en el corazón de Dios. Y voy a tratar de ser breve porque tengo la voz un poco tocada también. Por eso pregunto si se escucha bien o no se escucha bien, porque no puedo hablar más fuerte. Y no sé cuánto me va a aguantar. Vamos a ver en Efesios 5, un versículo para centrarnos un poco. Efesios 5, 25, empezando con la segunda parte de Efesios 5, 25. Lo leímos en el último estudio. Dice la palabra de Dios: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Versículo 27, que es la clave aquí. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo Jesús murió por la iglesia y dio su vida por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Quiero hablar sobre el tema de la iglesia y la condición de la iglesia. Muchas veces me habréis oído decir que la iglesia, tal como la conocemos hoy en día, no es lo que Dios tiene en su corazón. Y podríamos decir que está un poco enferma. Estoy hablando como lo que nosotros vemos y entendemos con nuestros 5 sentidos de lo que es la iglesia. A veces le pregunto a Dios, porque me siento un poco mal cuando digo eso. Le pregunto a Dios: Señor, ¿estoy haciendo bien con decir eso o no? Y precisamente esta semana, preguntándole al Señor eso, escuché a un pastor de quien no me lo esperaba, para ser sincero, decir precisamente las mismas palabras. La iglesia de Cristo está enferma. La iglesia de Cristo necesitamos un reencuentro con Dios, una transformación. Y quiero hablar de eso porque yo creo lo mismo. Uno de los problemas que veo con la iglesia, y estoy hablando de la iglesia de Cristo Jesús en general, porque Dios siempre tiene su manada, siempre tiene su testimonio. Hablando en general desde los últimos 10, 15 años hasta el presente, aunque gracias le doy a Dios que está cambiando un poco, se está viendo cambios en algunos lugares, muy poco, pero se está viendo. Y uno de los problemas de la iglesia es el egocentrismo. Ahora, yo creo que, no sé si entendéis lo que quiero decir con esa palabra, ego.
egocentrismo. Una persona que es egocéntrica siempre piensa en sí mismo, siempre busca su propio bien, siempre busca su propio placer, siempre busca su propio beneficio, incluso a veces a costa de los demás, o sin darse cuenta de lo que está haciendo, muchas veces inocentemente. Este es un problema que el ser humano, que nació en el ser humano desde el día que pecó y se rebeló contra Dios. En Génesis al principio, cuando Satanás viene y tienta a Adán y a Eva para que se rebelen contra Dios, lo primero que hace es jugar con su ego. El ego tiene que ver con el alma, los sentidos, las emociones, los 5 sentidos y las emociones no renovadas con la palabra de Dios. Okay, no estoy hablando ahora del espíritu que ha nacido de nuevo. Entonces Satanás juega con el ego del hombre y de la mujer, y lo primero que lo primero que les dice es, jugando con su egocentrismo: si coméis de este árbol vais a ser igual que Dios, vais a tener conocimiento del bien y mal igual que Él, vais a ser como Él. En otras palabras, jugando con su ego. ¿De dónde sacó Satanás esto? Lo sacó de sí mismo, salió de él. En Ezequiel capítulo 28, yo creo que todos conocéis la historia. Aquí está hablando de Satanás, cuando se rebela contra Dios, él mismo en el principio. No sabemos cuándo pasó esto, en el principio, en algún pasado de la eternidad, se revela. Y Dios le dice: tú querubín, hablándole a Satanás, tú querubín protector. O sea, que era un querubín, era un ángel de alta categoría, de alto rango. En el versículo 13 de Ezequiel 28, en el jardín del Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Estaba el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus encastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. O sea que Dios creó a Satanás como un querubín precioso, hermoso, vestido con todo tipo de piedras preciosas, y cubierto de hermosura y de instrumentos. Vamos a ver, lo podéis ver si leéis el capítulo entero. En el versículo 14 sigue diciendo: tú querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse ahí en el jardín del Edén. Estabas en el santo monte de Dios, en la misma presencia de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y el versículo 16 nos explica un poco lo que pasó. A causa de la abundancia de tu hermosura, te llenaste de arrogancia, de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de la presencia de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo del egocentrismo. Y sigue hablando acerca de Satanás y cómo cayó y cuál fue su pecado. Pero básicamente, para resumirlo un poco, el pecado de Satanás era que al verse hermoso, al verse creado con tanta hermosura y resplandor y gloria y estar en la misma presencia, él quiso ser igual que Dios. El egocentrismo entró en su corazón. Él quiso ser igual que Dios y empezó a buscar desde ese momento en adelante la adoración que el mundo y la creación entera le daba a Dios. Él quería que se la dieran a Él. ¿Por qué no puede el mundo adorarme a mí? ¿Por qué no me adoran a mí? Si yo soy precioso, si yo soy adorador, Porque más adelante explica, y en Isaías también,
que estaba cubierto de instrumentos de alabanza y adoración a Dios. Y esta palabra adoración es importante, voy a recordarla. En Mateo 4, versículo 9, vemos esta actitud de Satanás cuando se presenta a Cristo Jesús en el desierto y le dice en el versículo 9, Mateo 4, 9, le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa palabra servirás en el Nuevo Testamento y en el Antiguo más que nada es un sinónimo de adorar, ¿ok? Adorar y servir se usa en muchos casos simultáneamente y tiene en el Antiguo Testamento el mismo significado. Si solamente a Dios adorarás y solo a Él servirás. Todo esto, la gloria de este mundo te daré si postrado me adoras. Entonces Satanás siempre ha buscado la adoración de la gente, la adoración del pueblo, la adoración del mundo. ¿Ok? Y aquí es donde entra el egocentrismo. Y estoy hablando dentro de la iglesia porque el mundo, sin saberlo, en ignorancia, ya está adorando a Satanás. Ya le está... Muchas veces creen que ellos no tienen ningún Señor, pero todo el mundo tiene un Señor. Ya sea Cristo Jesús, el Señor de tu vida, o es Satanás, el Cristo, el Dios el Señor de tu vida. Pero a uno de los dos estás sirviendo. A uno de los dos estás adorando con tu actitud, con tu servicio. Es por eso que he comentado eso de la palabra adorar y servir. Solo a Él, a Dios adorarás y solo a Dios servirás. Porque en el Antiguo Testamento, como he dicho, sobre todo tiene un significado similar. Es el entregarte totalmente a Él, es el reconocerlo como el Ser Supremo, es el reconocerlo que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no somos nada. Y este es el virus, si queréis decirlo así, que se ha metido en la iglesia. El Satanás no busca la adoración del mundo, porque el mundo, como he dicho, en su ignorancia ya lo está adorando, ya lo está sirviendo. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca? La adoración de la iglesia. La adoración de la iglesia. Una adoración basada en egoísmo. La adoración basada en el egocentrismo. ¿Ok? Y todo esto que voy a decir ahora lo digo con cautela. Pero como he dicho al principio, espero que tengáis el espíritu de madurez y discernimiento para ver a dónde quiero llegar. Porque estoy hablando del versículo de lo que hemos leído en Efesios. Cristo Jesús ha preparado para sí una esposa, para sí mismo, santa, sin mancha, llena de gloria y de poder. Eso no lo estamos viendo. Y yo sé que hay muchos que lo están esperando a lo mejor en el futuro, a lo mejor en el milenio. Hay algunos que dicen que cuando venga Cristo seremos transformados con un abrir y cerrar de ojos a esta esposa gloriosa. Sin embargo, la Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia nos enseña todo lo contrario en Apocalipsis. Y a través de toda la Biblia vemos esa actitud diferente. Esa esposa que Cristo Jesús, que Dios siempre ha tenido en su corazón desde antes de la creación del mundo, como ya hemos estudiado en otras ocasiones. Una esposa pura, la iglesia de Cristo Jesús, la esposa de Dios. Ahora mismo estoy hablando en general, vuelvo a repetir, infectada con el virus del egocentrismo. Todo lo que hace la iglesia, todo lo que hacemos a nivel, muchas veces incluso a nivel de individuos, a nivel de grupo, a nivel en general, está basado en ese egocentrismo. Nuestras reuniones, ¿por qué vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia para recibir bendición. Vamos a reunirnos, para que recibamos bendición. Vamos a una campaña donde hay un profeta, ¿para qué? Para recibir palabra. Cuando puedes recibirla directamente de Dios porque eres hijo de Dios. Nuestra alabanza,
nuestra alabanza y adoración entre comillas, es egocéntrica. Si os fijáis en muchas de las canciones que cantamos, tienen que ver con el yo. Señor, tócame, Señor, bendíceme, Señor, bendice a mí y a mi familia, y pon tu mano sobre nosotros. Señor, no sé si me entiendes o no. No puedo citar ningún corito ahora mismo porque no soy cantante, no sigo muchas de las canciones que se cantan, o casi ninguna, porque soy muy exclusivo en este sentido, de lo que es la adoración y la alabanza. Hay un dicho en inglés que trataré de explicarlo después. Hay un dicho en inglés que dice "man's music, not canned", que traducido sería prefiero la música artesana en vez de la música que viene enlatada. No sé si entiende o no. En inglés se usa mucho. ¿Y qué es lo que quiere decir? Quiere decir que yo prefiero, cuando adoro a Dios, coger mi guitarra y cantarle lo que sale de mi corazón, adorarle y expresar lo que hay en mi vida, adorarle y expresar lo que hay en mi corazón. Amén. No sé si me entendéis o no. No cantar canciones prefabricadas, preproducidas, producidas en masa. Muchas veces, por no decir siempre, juegan con las emociones del hombre. Cantamos canciones que juegan con nuestras emociones. Cantamos con canciones que tocan nuestras emociones, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir bendecidos. Y no estoy diciendo que no sean que no sean buenas. Lo que estoy diciendo es que eso no es adoración. Lo que está produciendo eso es egocentrismo, está esparciendo más el virus que hay dentro de la iglesia. Vamos a la iglesia a escuchar sermones, y como he dicho antes, en los últimos 15 años los sermones que se escuchan en general son sermones que enfocados en el ego del hombre, cómo ser popular, cómo tener amigos y ser una influencia, cómo ser bendecido por Dios, cómo ser aceptado por Dios, los 10 pasos para ser una mejor persona, 5 pasos para ser un mejor creyente. No sé si me entendéis o no. Sermones que llaman al egocentrismo en la vida del creyente. Canciones que llaman al egocentrismo en la vida del creyente. Y todo ese egocentrismo es Satanás obrando en la vida del creyente, robando la adoración verdadera, robando y atrayendo hacia sí mismo, porque acordarse que Él funciona en la mente, Él funciona con nuestros sentimientos y emociones, Él trabaja en nuestros pensamientos. Es el único poder que Él tiene, es jugando con tus emociones y tus pensamientos. Ahora, como he dicho antes, todas esas canciones que hablan del yo, no digo que sean malas, son buenas si las usas como una oración para cantarle a Dios esa petición en oración. Señor, bendíceme, bendice mi hogar, Señor, fortaléceme, Señor, etc. Pero no lo llames adoración. La adoración va directamente enfocada en Dios. La adoración se enfoca en Dios. La adoración exalta a Dios. Y algunos de esos coritos que, gracias a Dios, como he dicho antes, ya no se cantan tanto, y está cambiando un poco la cosa, porque muchos se están dando cuenta, son totalmente en contra de la Biblia, en contra de lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, las cantamos y nos emocionamos, y después decimos: uy, qué culto más bendecido, uy, que la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la presencia? ¿Por qué? ¿Qué unción? ¿Por qué? Porque me he emocionado, porque he llorado, porque me he sentido algo, he sentido. Y los sentimientos no tienen nada que ver con la adoración. ¿Está escuchando alguien?
mi armadura desgastada, he peleado la batalla, mi armadura desgastada. Totalmente antibíblico, totalmente desobediencia a Dios. Porque en la Biblia no verás en ninguna parte que Dios te diga, toma tu armadura y lucha tú las batallas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia en Efesios dice, toma la armadura de Dios y lucha en el poder, fortalécete en el poder de su fuerza. Porque mía es la batalla, dice el Señor, no vuestra. Y luchamos como creyentes desde un punto de victoria, no para ganar una victoria. Entonces, si estamos vestiéndonos con la armadura de Dios como la Biblia manda, estamos luchando desde un punto de victoria, si estamos declarando las maravillas y las grandezas de Dios, no tenemos por qué después venir a Dios llorando, diciéndole, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame. Nos damos cuenta que, y no es solamente como he dicho antes en la alabanza, aunque lo uso porque es el ejemplo más claro, pero en las predicaciones también. Vamos a las reuniones para ver lo que me dicen, vamos a la reunión para ver lo que puedo sacar. Cuando la Biblia nos dice que siempre que os reunéis como asamblea, reunirse para glorificar a Dios, reunirse para expresar el cuerpo de Cristo. Si alguien tiene salmo, cántelo. Si alguien tiene profecía, dígala. Si alguien tiene palabra de sabiduría, compártala. Si alguien tiene revelación o enseñanza, compártala. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para edificarme yo o para edificar el cuerpo de Cristo? Para edificar el cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios. Entonces, vemos que ese es el mal que tenemos que empezar a pedir. Pedir y pedir y pedir a Dios y decirle, Señor, cámbianos. Señor, sánanos de este virus. Señor, cambia nuestra mentalidad. Señor, que nuestra alabanza esté enfocada en ti. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no en la carne, no en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos, sino en espíritu. Un espíritu que ha nacido nuevo, un espíritu que es un espíritu con Dios. Y empiezas a ver empiezas a adorar a Dios. Es cuando ves la gloria de Dios y es cuando Dios obra. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. En 2 Crónicas. Vamos a ver algunos ejemplos del poder, de la adoración que exalta a Dios y que no se enfoca en el yo. 2 Crónicas 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios, cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, adorando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan y glorificaban al Señor diciendo, ciertamente tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. ¿Cuál fue el resultado? ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando aquí? ¿Os dais cuenta de lo que estamos leyendo? Unísono, glorificando al Señor, hablándole directamente a Dios. Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Entonces la casa del Señor se llenó de la gloria de Dios como una nube. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. ¿Okay? Otro ejemplo vamos a verlo en Éxodo. Queréis ir un poco más atrás, Éxodo 15, muy similar a lo que estamos viendo aquí. Éxodo 15 del 1 al 18, Éxodo 15 del versículo 1 en adelante. Y estoy leyendo en la Biblia textual, pero esto fue después de la victoria que Moisés y el pueblo tuvieron sobre
sobre los egipcios que venían persiguiéndoles. Recordar lo que he dicho antes, la batalla es del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos ver la victoria? Glorificar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios. Entonces, cuando llegaron a la orilla a la otra orilla del mar, Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: yo canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción, mi alabanza es el Señor, y tú has sido para mí mi salvación. Tú eres mi Dios y te glorificaré, el Dios de mi Padre y te ensalzaré. El Señor es guerrero fuerte, el Señor Elohim es su nombre. Y después vuelve a repetir la victoria, la hazaña, los carros de Faraón y su ejército. Pero quiero que veáis la actitud de la adoración y el resultado que produce esa adoración. Otro ejemplo más para que veáis que no es solamente en el Nuevo Testamento, sino a través de toda la Biblia. Es un principio de Dios. En 2 Crónicas 20, versículo 21. El pueblo de Dios iba a la guerra. Iban a levantarse contra sus enemigos. Y el profeta le dice: confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y tendréis triunfo. Versículo 21. Y habiendo consultado con el pueblo, el rey designó a algunos que cantaran al Señor, una vez más, cantaran al Señor, y a algunos que adoraran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército, y que dijeran, y esto es lo que cantaban, y fijarse bien en las palabras, porque son muy similares a través de la Biblia. ¿Qué nos está enseñando el Señor? La adoración que glorifica su nombre, la adoración que trae victoria, la adoración que manifiesta su presencia. En otras palabras, el profeta le dice al pueblo: poner a los cantantes delante del ejército, y que empiecen a cantar al Señor, no al pueblo para que el pueblo se anime, no a ellos mismos para animarse, sino al Señor. Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y el momento que empezaron a entonar esta adoración al Señor, dice el versículo 22, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, los hijos de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. ¿Ok? En primer lugar, aquí tenemos otra enseñanza, que es Judá. ¿Quién es el que está luchando aquí? Judá. ¿Ok? No Israel entero, sino Judá. El mismo nombre Judá quiere decir alabanza, adoración a Dios. ¿Ok? Podemos entrar en mucho detalle en esto de Judá, porque en otra ocasión similar, también en 2 Crónicas más adelante, se levanta un enemigo contra Israel. Acordarse que Israel eran las 10 tribus que se separaron de Judá. Tenían 2 reyes diferentes. Se levantó un ejército enemigo contra Israel. E Israel llama a Judá, al rey de Judá. Lo llama, le dice: mira, somos una misma sangre, un mismo pueblo, somos hermanos, venid a ayudarnos. Y el rey de Judá dice: bueno, subiremos a ayudarte contra el enemigo. El rey de Israel le pregunta al rey de Judá: vamos a consultar a Dios antes. ¿Habrá entre nosotros algún profeta que escuche a Dios? Porque acordarse que Israel se separó de Judá por su rebelión. Empezaron a adorar a dioses paganos y a buscar profetas que profetizaban. Es lo que a ellos les gustaba escuchar, ¿ok? Entonces llamaron a Eliseo. Hay uno llama Eliseo. Eliseo viene
Eliseo entra en la habitación donde está Israel, el rey de Israel y el rey de Judá. Y cuando ve al rey de Israel le dice, ¿para qué me llamas? ¿Por qué no consultas a tus profetas? ¿Por qué no consultas a tus dioses? ¿Para qué me llamas a mí si no crees en el Dios verdadero? Y está a punto, se da la media vuelta y está a punto de irse, cuando de repente ve al rey de Judá que estaba ahí sentado. Y le dice, porque está el rey de Judá. Acordarse que Judá quiere decir alabanza a Dios, adoración a Dios. Porque está presente el rey de Judá. En otras palabras, porque está presente la alabanza y la adoración al Dios verdadero. Te voy a dar palabra de Dios. Porque si no estuviese Él, no lo haría. O sea que vemos este principio a través de toda la Biblia. En todo momento, en las batallas. Quieres ver la gloria de Dios, quieres que se manifieste la presencia de Dios está siempre con nosotros, pero no hay forma más fácil de que se haga tangible, de que se haga real en tu vida, que el olvidarte de ti mismo, dejar de buscar tu propio beneficio, tu propia bendición, y empezar a adorar a Dios por su grandeza. Es por eso que la Biblia nos dice en Mateo, en Lucas, vamos a ver la versión en Lucas que es un poco más clara. Y muchas veces leemos esto y no lo entendemos. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, Jesús le dice a la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la actitud del creyente en relación con Dios, en su caminar con Dios. Todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz. ¿Para qué sirve la cruz? La cruz sirve para morir a nosotros, a nuestro egocentrismo, al querer ser bendecido. Y yo sé que esto a algunos suena mal porque estamos muy acostumbrados a este vocabulario. Al querer ser bendecido. Al que Dios bendíceme, voy al culto para ser bendecido, voy a la reunión para que oren por mí, voy a visitar a la campaña de profecía para que me profeticen, voy yo. Veréis que el problema en Romanos, cuando Pablo hace la diferencia entre el creyente maduro y el creyente carnal, en Romanos capítulo 7, está hablando del creyente carnal, y veréis que la palabra clave es yo. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Yo no tengo poder, yo no tengo fuerza, yo soy débil, yo soy miserable, yo. Sin embargo, en el capítulo 6 y el capítulo 8, vemos que cambia totalmente. En el capítulo 6 dice, ¿no sabéis que los que os habéis identificado con Cristo en el bautismo, habéis muerto con Él y habéis sido sepultados con Él en su muerte a través del bautismo? Y después empieza el 8, por tanto, habiendo muerto, habiendo tomado mi cruz, habiéndome negado a mí mismo y reconocido que Cristo es el Señor, ya no hay condenación para los que están en Cristo, en la resurrección de Cristo, en la vida de poder de Cristo, en Cristo, porque ya no me gobierna la ley de muerte, la ley egocéntrica, sino que ahora es la ley del Espíritu de vida la que opera en mi corazón. ¿Está escuchando a alguien? Y esto es lo que tenemos que ver en nuestra vida. Estamos pidiendo avivamiento. Estamos buscando avivamiento. Estamos desesperados por ver a Dios obrar en nuestras iglesias y en nuestra vida personalmente. Y uno de los problemas, una de las cosas que tenemos que tratar es esto. ¿A quién adoramos? ¿A quién le estamos dando la adoración? La batalla que siempre se ha llevado a cabo desde el momento que tú te hiciste cristiano y pusiste tu fe en Cristo, es la batalla de adoración entre Satanás y Dios, entre
Satanás y tú, Dios en ti. Y es la batalla de la oración. ¿Quién está recibiendo la exaltación? ¿Quién está recibiendo mi adoración? Si tu adoración es puesta en Cristo y en su grandeza, grandes son tus maravillas, Señor, porque grande eres tú. Señor, al contemplar los cielos y los valles y ver el resplandor del sol en su cenit, mi corazón entona esta canción: cuán grande eres tú, Señor. ¿Quién cantará? ¿Quién contará las maravillas y las grandezas de nuestro Dios? La gloria del Señor. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Si fuera tinta todo el mar y el cielo un gran papel y cada hoja de los árboles un pincel, una pluma, no bastaría para escribir sobre las grandezas y la gloria de nuestro Dios, dice el himno. Pero para eso tenemos que morir a nuestros deseos. Muchos creyentes tienen miedo a esto, pero no se dan cuenta que cuando tomas su cruz cada día y pones a Dios en primer lugar, vas a ver la gloria. Su gloria se va a manifestar en ti, en tu familia. Y la gloria de Dios siempre pudre el yugo, rompe las cadenas, trae libertad y bendición sin tener que buscarla. ¿Por qué? Porque has puesto a Dios en primer lugar. La solución es una reforma, es una revolución. Todos estamos buscando avivamiento y bien, yo le doy gracias a Dios por los avivamientos. Y lo que voy a decir a continuación, lo digo como alguien que lo ha experimentado, que lo ha vivido. No estoy hablando como alguien que no tiene conocimiento de estas cosas. Hemos vivido avivamientos a nivel local que ha afectado a iglesias, las iglesias que han querido aceptarlo y meterse en el fluir de la gloria, donde la casa donde estamos temblaba, la casa donde hacíamos las reuniones se ardía con llamas, la gente venía a ver cómo ardía y no se quemaba. También hemos sido partícipes de avivamiento más general, allá en Australia, donde Dios empezó obrando con la juventud y empezó a transformar vidas y a transformar. Lo he vivido, entonces no lo digo como alguien que no sabe lo que está diciendo, pero el avivamiento en su sentido clásico no es la solución. En un avivamiento, y le doy gracias a Dios, vuelvo a repetir por ello, y lo necesitamos. Cuando Dios manda avivamiento a un lugar, es cuando el pueblo se arrepiente de su egocentrismo y empieza a adorar a Dios. Hay mucha oración, hay mucho arrepentimiento, hay muchas conversiones y eso es bueno. Pero ¿qué pasa? Que el avivamiento solamente dura 2, 3, a lo máximo 4 años. Yo he sido estudiante de avivamientos toda mi vida. He estudiado los grandes moveres de Dios. He estudiado los grandes avivamientos y los avivadores. Y hay una cosa que queda bien clara al estar años y años estudiando avivamientos, que los avivamientos son temporales. Los avivamientos lo que hacen es, podríamos decir, es resucitar una iglesia moribunda y resetearla, hablando en términos de tecnología, resetearla a cero. En otras palabras, una iglesia moribunda, el avivamiento la reaviva, pero la resetea a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si no seguimos adorando a Dios, si no seguimos buscando a Dios, si no seguimos humildemente dependiendo de Dios, volvemos a lo que era antes. Las iglesias, los avivamientos que yo personalmente he vivido, los avivamientos que han ocurrido en la historia,
Todos ellos, después de 2, 3, 4 años, cuando el avivamiento se acaba, te das cuenta que vuelve a ser lo mismo que antes. La iglesia vuelve a la misma rutina, la iglesia vuelve a la misma actitud, la iglesia vuelve a la misma situación que antes del avivamiento. A las mismas tradiciones, a la misma mentalidad, a la misma forma de pensar. Y casi siempre los avivamientos terminan porque algún pastor inseguro de sí mismo, algún pastor con un complejo de inferioridad que no ha renovado su mente y no está buscando a Dios en humildad, lo ha querido controlar. O algún pastor o líder ambicioso con una mentalidad institucional ha querido controlar lo que está pasando o ha querido usarlo, y aquí vuelve a entrar el egocentrismo, ha querido usarlo para su propia ventaja, para avanzar su ministerio, en vez de glorificar a Dios. Hay muchos que tratan de solucionar este problema buscando o tratando de producir una restauración. ¿Qué es una restauración? Restauración es cuando compras una casa vieja, algo que ya existe, y le pones una capa de pintura nueva, le cambias las puertas, cambias los muebles, cambias, no sé si me estoy explicando, no, pero sigue siendo la misma casa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la restauración. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay muchas cosas que tenemos que restaurar a su origen, pero nunca lo hacemos, nunca llegamos al nivel que Dios quiere. Os voy a dar un ejemplo para que me entendáis. En la restauración, en la reforma de Lutero, por ejemplo, que es la más conocida, podríamos hablar de 2 o 3 más, pero en la reforma de Lutero restauró, reformó algunas cosas. Calvino, Lutero reformaron algunas cosas de aspectos del catolicismo romano, pero se quedaron con una gran parte del catolicismo romano sin tocar. No sé si me entendéis o no. Reformaron la salvación por fe, pero se quedaron con el bautismo de infantes. Se quedaron con la autoridad plena de con otros conceptos. No voy a entrar en detalle porque se nos va el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una revolución. Necesitamos una revolución. Un cambio radical de nuestra forma de pensar, un cambio que venga de nuestro interior hacia afuera. Un cambio que produzca en nosotros un cambio de mentalidad, el darnos cuenta de que Dios busca y sigue buscando adoradores. ¿Y por qué pensáis que Dios busca adoradores teniendo el cielo lleno de ángeles? Estoy seguro que cantan mejor que tú y yo. Dios busca adoradores, aquellos que exalten su nombre, aquellos que se olviden de sí mismos, aquellos que se quiten de en medio, aquellos que tomen su cruz, que cuando van a reunirse con sus hermanos, antes de ponerse la corbata y la camisa, toman la cruz y se niegan a sí mismos. Y la mentalidad y la actitud es: yo voy a glorificar a Dios, voy a glorificar a Dios. No quiero bendición, sino ser bendición a otros. Voy a glorificar su nombre. Si lo haces en tu propia casa, vas a ver la gloria de Dios descender sobre tu vida. Aquella adoración que glorifica a Dios. Muertos con Cristo. Y le doy gracias a Dios porque, como he dicho antes, yo no suelo escuchar alabanza y adoración en la tele o en CDs o en vinilos o en cassette, nada de eso, nunca lo he hecho. Y ya he tratado de explicar el por qué. Pero sí me he dado cuenta últimamente. Esta semana le preguntaba a mi hija qué es lo que se está
qué es lo que se está moviendo en el mundo de la alabanza, de la adoración. Y así por ratos he buscado en el internet cantantes de hoy. He puesto algún programa de adoración en la tele y me he dado cuenta que poco a poco está cambiando. Están glorificando a Dios, están olvidándose de sí mismos, están glorificando, exaltando a Dios. Y eso es lo que necesitamos si queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la manifestación de su gloria. Queremos ver la iglesia exaltada. Acordarse que la esposa, ahí en Efesios, está usando la esposa y el esposo, pero lo está usando como un tipo de Cristo y su esposa, su iglesia. Y ahí dimos conceptos como, en el último estudio, conceptos como la esposa es la gloria de su esposo. Y ahora mismo lo que Dios está buscando y deseando es una esposa que lo adore, que lo venere, que lo respete, que le tenga temor. Hay muchos, yo sé que cuando algunos, más de uno que escuche esto me dirán, eso es simplemente palabras, es un juego de palabras, no es importante, porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si yo soy sincero o no soy sincero cuando le canto. Y estoy de acuerdo con esa gente que diga eso. Estoy de acuerdo. Es una cosa, es un asunto de palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro, en tu boca, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y según lo que tú hables y declares, así comerás el fruto que se produzca. Cuando dicen ese asunto del corazón, Dios conoce el corazón, también 100% de acuerdo. Porque la palabra de Dios dice, porque de lo profundo del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿El egocentrismo? ¿O está Dios grande y supremo sentado sobre el trono? Porque si en tu corazón está Dios, si estás viendo a Dios, a Cristo Jesús exaltado, glorificado, sentado en el trono, la cabeza de la iglesia, triunfante, Señor de señores y Dios de dioses, entonces eso es lo que va a salir de tu boca. De lo profundo del corazón habla la boca. La adoración a Dios devuelve, no solamente sana a la iglesia de este virus, sino que devuelve el temor a Dios, la reverencia a Dios. Otra cosa que falta, el temor a Dios, la reverencia. Cuando empiezas a ver a Dios grande, más grande que la vida que te rodea, más grande que tus problemas, más grande que te va a entrar un asombro, y es lo que necesitamos, que vuelva a la iglesia. Cada vez que miremos a Dios, ¿cuándo? Voy a decirlo de esta forma, ¿cuándo fue la última vez que quedaste empanado, asombrado, con la boca abierta, cuando te acercaste a Dios? Necesitamos volver a tener una visión de la grandeza de Dios, para que a nuestras vidas vuelva el asombro, que cada vez que me acerco a Él en oración quede maravillado, cada vez que me acerco a Él en alabanza y adoración quede asombrado. Cada vez que lo veo en mi vida y lo reconozco su presencia en mi vida, quede como Daniel y como Ezequiel y como muchos otros en la Biblia, como muerto tirado a sus pies. ¿Alguien me está escuchando? Eso es la adoración.
Eso es lo que trae la gloria. Eso es lo que necesitamos. Quedar maravillados con la gloria y la hermosura de Dios. Necesitamos pedirle a Dios con sinceridad: Señor, revélame a Cristo y a su esposa. Quiero ver a Cristo y a su esposa. Quiero ver la grandeza de Cristo y la grandeza de su esposa. Quiero ver la gloria de Cristo y la gloria de su esposa. Y tomar tu cruz y negarte todos los días. Porque tú no eres el centro del cristianismo. Tú no eres el centro del corazón de Dios. El centro del corazón de Dios es Cristo. Y todo lo podemos cuando estamos en Cristo. Y agradamos a Dios cuando estamos en Cristo.